Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven asiento, por favor, hermanos y hermanas, en este momento. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Bendecidos por Jesús y María. Amén. Qué alegría es para mí volver a estar con ustedes. Me siento muy contento, muy feliz. He viajado durante muchas horas para poder estar aquí con ustedes. Anoche estaba predicando en New Jersey, en Calne, New Jersey. Viajamos en la mañana y llegamos ahorita, hace poco, aquí sobre esta área. Y qué hermoso poder estar con ustedes. La última vez que estuve aquí fue algo muy bonito, muy hermoso. Quedaron en mi corazón y sentía muchos deseos de poder volver a compartir con ustedes una Eucaristía, que es el centro del culmen de la vida cristiana, y una oración por los enfermos y por los oprimidos, que es el ministerio que el Señor nos ha regalado. Y vea qué bonito esto. Yo pertenezco a una comunidad llamada los Misioneros Marianos, y nosotros como Misioneros Marianos queremos hacer la voluntad de Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y yo creo que todos los que estamos aquí buscamos eso, hacer la voluntad de Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y vea tan bonito que es Dios, tan lindo que es Dios, que si hubiésemos buscado una lectura para haber iluminado este encuentro de fe en el cual nos encontramos, no hubiésemos encontrado para mí una mejor que la que nos ha regalado a nosotros la liturgia en este martes de la semana 16 del tiempo ordinario. Pero si esta lectura que ustedes han escuchado hoy, la escuchan desde una manera negativa, ustedes van a salir decepcionados de la Virgen, decepcionados totalmente de Dios. Pero si ustedes la escuchan de una manera positiva, ustedes van a salir enamorados de la Santísima Virgen, enamorados totalmente de Dios. Vean qué interesante esto. Muchas personas leen este texto de una manera negativa. Y hay dos maneras de entender un texto: la negativa y la positiva. Si usted lo lee negativamente, va a salir decepcionado. Si lo lee positivamente, va a poder profundizar un poco más acerca de la Sagrada Escritura. Dice la palabra, dice la Biblia, que Jesucristo estaba predicándole a la muchedumbre. Y entonces se acerca una persona en medio de la multitud, la Biblia no dice quién, y le dice: oye, allá afuera te están buscando tu madre y tus hermanos. Y el Señor voltea a ver a sus discípulos y dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Qué interesante esto. Alguna gente diría: el Señor Jesucristo desechó a la Virgen María, a su mamá María, y María tuvo más hijos, porque ahí está, llega María con los hermanos y las hermanas de Jesús. Esto es lo que dice la gente que lee esta escritura de una manera negativa, peyorativa. Pero si la podemos leer de una manera positiva, podemos descubrir una gran riqueza bíblica que nos lleva a nosotros a entregarle nuestro corazón a Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, y hacer la voluntad de Dios escuchando su santa palabra. Primero, yo tengo que decirles algo.
El evangelio que hemos escuchado hoy está tomado desde el evangelio de San Mateo. El evangelista San Mateo en el capítulo 12, versículo 46 al 50. Sin embargo, el primer evangelio que se escribió en el Nuevo Testamento no fue San Mateo. El primero que se escribió fue el evangelista San Marcos. Y Marcos tiene una connotación importante. Vea que en Marcos no hay una mariología propia. Es decir, la Virgen María en Marcos nunca se encuentra sola. Tal vez como la encontramos en Mateo o la encontramos en Lucas, que ya han desarrollado una mariología más propiamente. Sin embargo, esto de Marcos nos puede enseñar a nosotros algo muy grande. Que la familia de Jesús en Marcos no quería saber absolutamente nada de él. La familia de Jesús creían que el Señor Jesucristo estaba loco, estaba fuera de sí y que lo que el Señor hablaba eran palabras y las palabras se las lleva el viento. Esto creía la familia. Si ustedes leen conmigo en Marcos capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente: vuelven a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían ni comer, y se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. ¿Ves qué interesante esto? La familia de Jesús creían que el Señor estaba fuera de sí e iban a sacarlo del medio de la muchedumbre para llevárselo con ellos, porque no creían en Jesús, no creían en lo que predicaba Jesús. Por esta razón, el evangelista San Marcos, cuando habla de este verdadero parentesco, dice lo siguiente: llegan su madre y sus hermanos, y oigan lo que dice, y quedándose afuera, lo envían a llamar. ¿Cómo dice? Más fuerte, ¿cómo dice? Quedándose afuera, otra vez, y quedándose afuera. Qué interesante esto, quedándose afuera, envían a llamar a Jesús. ¿Y quiénes se quedaron afuera? Los familiares de Jesús. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no se refiere de hijos nacidos de la misma mamá. Hay dos palabras en griego, adelphos y adelphai, y la Biblia no utiliza el griego adelphos para hablar de los hermanos nacidos de una misma mamá, sino habla de adelphai, de los familiares cercanos, de los primos, hermanos, de los parientes. Está hablando la Sagrada Escritura. Te buscan tu madre y tus hermanos, están afuera y lo mandan a buscar. ¿Quiénes están afuera? Los parientes de Jesús. Pero estos parientes de Jesús tienen una ganancia. Y la ganancia, el premio, es que la Virgen María está con ellos ahí afuera. ¿Y por qué la Virgen María está con ellos afuera? Tal vez algunos dirían que la Virgen María tampoco creía en su Hijo. Tal vez algunos dirán que la Virgen María estaba de acuerdo en lo que pensaban los parientes, según nos dice Marcos 3:21, que lo creían fuera de sí, y la respuesta es no. La Virgen María estaba fuera porque la Virgen María los quería acompañar para que ellos tuvieran un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor, y para que pudiesen también ser sanos, ser libres, ser bendecidos, y la Virgen lo logró. Si ustedes se pueden estudiar la Sagrada Escritura, parientes del Señor Jesucristo llegaron a ser discípulos directos del Señor. Si usted lee en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, habla de un Santiago que es el hermano del Señor. Si usted lee en la Biblia en Gálatas, cuando San Pablo habla de que subió a Jerusalén, Gálatas capítulo 13 en adelante, dice que se encontró con Santiago, el hermano del Señor. ¿Y qué significa de que Santiago sea el hermano del Señor? De que era uno de aquellos parientes que no creían en él. Y al final este mismo Santiago llegó a ser un discípulo del Señor y a dar su vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo les digo una cosa: si ustedes en este momento se sienten lejos de Dios, algunos dirán: Padre, yo me siento tan pecador. Algunos dirán: Padre, yo me siento lejos de Dios porque me siento enfermo y me siento olvidado por Dios.
Algunos dirán, Padre, yo me siento lejos de Dios porque el demonio me está atacando, Padre, de una manera terrible y yo siento que Dios no me escucha. O otros dirán, Padre, yo me siento lejos de Dios porque la bancarrota tocó mi familia, mi economía. O otros dirán, Padre, yo me siento lejos de Dios porque, iba a decir mi suegra vive conmigo, pero no, eso no tiene ningún problema. Yo me siento lejos de Dios porque pasó un problema o una dificultad y me siento lejos de Dios. No se preocupe. No se preocupe si usted en este momento se siente lejos de Dios porque está enfermo, oprimido. No se preocupe. Yo le doy un consejo. Haga lo que hicieron estos parientes, que aunque estaban fuera, aunque estaban lejos, estaban en compañía de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y cuando usted está en compañía de la Santísima y de la Purísima Virgen María, la Virgen María lo va a llevar delante de Jesús. Y cuando usted esté delante de Jesús, va a ser sano, libre, bendecido, protegido y en victoria. La victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, si nos encontramos lejos de Dios, acerquémonos a Él a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, la Virgen María, porque no hay camino más seguro para llegar a Jesús que el corazón inmaculado de su Santísima Madre. Santa Rosa de Lima, una santa peruana, decía lo siguiente: aún lo más perfecto para nosotros, que es la oración, es imperfecta porque somos pecadores. Y si nosotros se la entregamos a la Virgen la perfecciona y se la entrega a Jesús. Algunos de nosotros sentimos que Dios no nos escucha en un momento de aflicción, de enfermedad y de dolor, porque es propio del ser humano sentirse lejos de Dios cuando hay una calamidad. Sin embargo, cuando usted le entrega esa petición, esa intención, esa necesidad a Jesús a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, aunque no sea su momento, Dios va a obrar en su favor. Esto fue lo que sucedió en San Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12, lo que se llama la boda de Caná de Galilea. Se celebraba una boda en Caná y fue invitado Jesús y sus discípulos, y dice el evangelista, y fue invitada también María, la madre del Señor. María, la madre del Señor, que estaba ahí, cayó en la cuenta de algo. Aquellos novios tenían una necesidad grande. La necesidad era que se les había acabado el vino. El vino en la Biblia es motivo de alegría. El vino en la Biblia también es motivo de prosperidad, porque cuando una boda no tenía vino, no tenía alegría, entonces cuando a una familia se le acababa el vino, pasaban un descrédito terrible, y tal vez estos novios estaban pasando por esta angustia, por esta necesidad, y entonces la Virgen María lo nota. ¿Por qué lo notó la Virgen? La Biblia no lo dice. Podemos divagar un poco. Tal vez los novios que la habían invitado por nombre propio, lo dice el versículo 2, se acercaron y le dijeron: madre, no tenemos vino. Si usted se acerca y le dice: madre, no tengo salud, madre, no tengo libertad, madre, no tengo prosperidad, madre, no tengo paz, madre, no tenemos vino. O tal vez la Virgen María vio la preocupación de aquellas personas y cayó en la cuenta de que no tenían vino. Sin embargo, cualquiera que haya sido el medio por el cual ella se enteró, la Virgen María toma esta petición en su corazón y se apropia de ella. Así como se va a apropiar hoy de su intención, de su necesidad. Se apropia de ella. ¿Y qué hace la Virgen María? No hace caso omiso. La Virgen María va y le presenta esa intención a quien verdaderamente la tiene que tener, que es su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí en estos días me decía un pastor evangélico de una manera muy agresiva, me decía: dígame, Padre Bernardo, si la Virgen María tiene algún poder. ¿Por qué los católicos le piden a la Virgen María que sane, que libere? Yo dije: no, la Virgen María no puede sanar, no puede liberar de ninguna manera. El que sana y libera es su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo vengo de predicar de New Jersey y me contaron un testimonio hermosísimo. Hace un mes estuve en New Jersey predicando y una mujer tenía un tumor. Por encima ya de su cuerpo había salido un tumor y le había brotado en la parte de su cadera, de su estómago, y los médicos no habían podido controlar este tumor. Tal vez los médicos le habían dado una palabra negativa a esta mujer diciéndole que este tumor era tan agresivo que podía llegar a quitar su vida.
Compartimos una oración, estábamos orando con el Santísimo, Dios derramó su presencia, su gloria, Dios nos permitió vivir su amor y no pasó nada. La mujer se fue para la casa, se desvistió normalmente para asear este tumor que tenía, y cuando esta mujer fue a buscar este tumor que tenía, ya había desaparecido. Jesús había hecho un milagro en esta mujer, la sanó totalmente. Ahora la pregunta es, ¿y acaso la sanó el padre Bernardo? De ninguna manera. Yo solamente puedo hacer una cosa, ¿saben qué? Es pedirle ofrenda. Nada más puedo hacer yo. Lo único que yo puedo hacer es eso. El resto lo hace ¿quién? Dios. Dios es el que sana, Dios es el que libera, Dios es el que obra, y si usted se lo pide a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, esa sanación, esa liberación, esa bendición que usted necesita, aunque no sea hoy el día de que usted vaya a recibirla, Dios va a adelantar los tiempos para usted, y usted de este lugar, se lo repito, va a salir sano, libre, bendecido, protegido y en la victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Solamente si pone la fe en Dios, pero a través del corazón y la Virgen. La Virgen María ruega e intercede por nosotros, se pone como intercesora en favor nuestro delante de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es que hoy el Señor la está proponiendo como una modelo de discípula. El Señor no está rechazando a su mamá de ninguna manera. Los protestantes dicen Jesús rechazó a María, y la Iglesia Católica dice no. Eso es una mala interpretación de la Biblia, es una interpretación negativa de la palabra del Señor. Lo que el Señor estaba haciendo era proponer a su mamá como modelo de escucha. ¡Ey! Afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y el Señor pregunta, ¿y quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Pregunta el Señor. Era lo que dice la Biblia desde el Evangelio de San Mateo. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cumplir la voluntad del Padre de los cielos. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para cumplir la voluntad del Padre de los cielos? Y la respuesta es a través de la escucha. Si usted lee en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 144, donde habla de la obediencia en la fe, ustedes van a hablar o van a leer que el Catecismo habla de lo siguiente. Cuando habla de la obediencia, dice, la palabra obediencia viene de dos raíces latinas, ob audire, que traduce como el que escucha. ¿Quién es el que obedece? ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El que escucha. El que hace la voluntad del Padre es el que escucha. ¿Y quién fue la primera que por escuchar la palabra de Dios la llevó a una feliz práctica? Según dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, vamos a buscar, aquí se me perdió un momentico, San Lucas, el verdadero parentesco de Jesús. San Lucas 8, 19. San Lucas capítulo 8, versículo 19, nos va a decir nosotros cuál es la clave para poder y llegar a ser la voluntad del Señor. Dice Lucas 8, 21. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios? Oyendo la palabra de Dios. ¿Y quién fue la primera que por oír la palabra de Dios la llevó a una perfecta práctica y a una perfecta realización? Si no fue ella, la Santísima y la Purísima Virgen María. Por esta razón San Agustín de Hipona dice, el santo de Hipona dice, la Virgen María, antes de haber concebido al Señor en su vientre, ya lo concibió en su corazón, porque ella es la primera que escucha, la primera que obedece, la primera que lleva esta palabra a una feliz práctica. Es decir, la Virgen María llegó a ser Madre de Dios por escuchar la palabra de Dios.
Esto es lo que le dice su prima Santa Isabel en San Lucas capítulo 1, versículo 45. Feliz la que ha creído que se cumplirán las palabras que le fueron dichas por parte del Señor. ¿Cuáles palabras? Las que le comunicó Dios Padre a través del ángel Gabriel. Y por esta razón la Santísima Virgen María en Lucas 1:38 dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María escuchó la palabra de Dios y la llevó a una perfecta realización. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Es decir, el Señor está proponiendo a la Santísima Virgen María como un modelo de escucha, como un modelo de discípulo, como un modelo de cristiano. Y entonces, si nosotros hoy, que hemos venido a buscar la voluntad de Dios, queremos llevarla a una plena realización, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar la palabra, aceptarla en nuestro corazón con radicalidad y hacer que esa palabra se haga vida en mi vida, a imagen, a la altura de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y vea qué interesante esto, que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que señala a sus discípulos y dice: estos son mi madre y estos son mis hermanos, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, a aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el evangelista San Mateo. San Agustín de Hipona, uniéndose a esa parte, dice: usted, ¿quién? Usted, se lo repito, usted hoy puede llegar a ser hermano, hermana o madre del Señor. ¿Y cómo hace usted para ser hermano, hermana o madre del Señor? Escuchando hoy la palabra del Señor y llevándola a una perfecta práctica, a una perfecta realización. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Cuando esta palabra llega a una perfecta práctica, a una perfecta realización, pasan cosas maravillosas. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Cuando usted oye la palabra de Dios, en usted crece la fe y usted puede llegar a saber que nada hay imposible para Dios. Usted escucha la palabra y si usted viene enfermo, usted puede decir: Jesús me puede sanar, Jesús me puede liberar, Jesús puede hacer que esto que yo estoy viviendo se acabe totalmente en mi vida y que su vida sea transformada. Usted hoy lo puede llegar a hacer. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que creemos en Dios. Pero la Biblia dice: ¿ustedes creen en Dios? Sí, los demonios también. Y tiemblan de miedo, dice Santiago. ¿Cuál es el problema? Que le creemos a Dios, pero no creemos en Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. No creemos que el Señor puede hacer que las cosas sean diferentes. No creemos que el Señor puede traernos de la lejanía a la proximidad para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos, para hacer que nuestra vida sea diferente. Pero si hoy nos acercamos con fe, con la fe suficiente para creer que el mismo Dios que se va a estar presente en este altar, es el mismo Dios que venía moviéndose desde el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que vino a este mundo, que pasó haciendo milagros, es el mismo Dios que hoy se puede mover en mi vida. Usted le puede decir hoy al Señor: Señor, así como sacaste a este pueblo de Israel, lo liberaste de la mano de los egipcios, hoy sácame a mí de la oscuridad y libérame de este cruel demonio. Así como pasaste haciendo el bien y sanando a los oprimidos y aquellos que están enfermos, pasa hoy por mi vida, te lo pido, sanándome y liberándome. Y usted, hermano y hermana, va a salir sano y va a salir libre solamente si usted tiene la fe suficiente para creer. Pero si a usted le falta fe, yo le voy a dar el consejo que nos da a nosotros la Sagrada Escritura. Acérquese hoy a Jesús, pero acérquese con la Santísima Virgen María, para que el Señor ponga los ojos en usted y el Señor pueda hacer que su vida sea diferente. Y termino con esta expresión que me encanta: usted salga de este lugar sano, libre, bendecido, protegido y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús.